tardes a todas y a todos. Gracias a todos los que habéis venido esta tarde a acompañarnos y a compartir con nosotros sonrisas e ilusiones. Gracias especialmente a los compañeros del Círculo de Moraleja y a los compañeros del Círculo de Coria, que siempre están ahí con ganas de que todo funcione y que nos ayudan para que seamos capaces de hacer llegar esta ilusión que nosotros tenemos por el cambio real en este país. Porque ese, compañeros y compañeras, es nuestro único fin: posibilitar el cambio mediante la política. Porque la política es el ejercicio del pueblo cuando se propone transformar la sociedad. La política no es lo que nos han vendido los viejos partidos. No es el lugar para que una minoría se eternice en los asientos para poder seguir viviendo de todos nosotros. La política es lo que estamos haciendo aquí esta tarde, lo que hacemos cada asamblea en los círculos. Olvidarnos de intereses partidistas y anteponer los derechos humanos y sociales a cualquier otra causa. Veréis, siempre que me preguntan por qué creo que el Círculo de Coria funciona, digo que funciona porque somos gente que seguimos creyendo en lo imposible. Lo imposible que resultaba hace unos años, antes de que apareciera Podemos, que grupos tan diversos de personas, trabajadores, autónomos, desempleados, ecologistas, sindicalistas, jóvenes y mayores, encontráramos un espacio de confluencia donde no se nos pidiera ningún tipo de carnet, donde simplemente fuéramos a hacer nuestras propuestas para mejorar nuestro entorno. Os pongo el ejemplo del Círculo de Coria, que es al que yo pertenezco. En Coria, como sabéis, conseguimos un único concejal en las elecciones locales frente a 7 partidos políticos que se presentaban. Conseguimos romper el bipartidismo y empezar a trabajar. Y aunque solo tenemos una concejala, el trabajo que se realiza desde el Círculo comienza a ver frutos. Hemos presentado la moción de cuentas abiertas que nos han aprobado. Hemos promovido también una moción para que se vuelva a reabrir la oficina del consumidor. Estamos tramitando también una moción para que todos los trabajadores del ayuntamiento, independientemente de la forma de acceso, tengan las mismas condiciones laborales y salariales. Y todo eso con una sola concejala. Lógicamente nos requiere un gran esfuerzo y mucho trabajo, pero yo creo que el esfuerzo merece la pena. Todas estas propuestas es cierto que las debatimos antes en asamblea, abierta a todos los ciudadanos. Sabemos que es difícil porque nos falta esa parte de conciencia ciudadana también, de ser conscientes de que el pueblo unido es capaz de mover montañas y de luchar contra cualquier tempestad. Pero bueno, vamos andando el camino. Está claro que somos nuevos, que no somos profesionales. Seguramente muchos pensarán que ni siquiera estamos capacitados para hacer este trabajo que estamos haciendo, porque no seguimos ni sus normas ni sus reglas. Pero a los resultados me remito. Lo estáis viendo en los ayuntamientos del cambio, lo podéis ver en cada acto que organizamos desde el Círculo de Podemos y de Moraleja. Otra forma de hacer política es posible, porque solo la unión del pueblo posibilita el cambio social. Y ahí están los compañeros y compañeras de los campamentos Dignidad, de los movimientos de Rodea al Congreso, de las mareas, de las plataformas antidesahucios. Compañeros, a veces cuando escucho a los políticos, y no solo a los que salen en la tele, sino también a cualquier alcalde de esta zona de la Sierra de Gata, decir que Unidos Podemos traerá el caos, que convertirá a España en Venezuela, que queremos la independencia de Cataluña como único objetivo, que somos unos radicales y unos antisistema, me pregunto si no hay nada más radical que echar a la gente de sus casas, que tener a gente trabajando con un salario de 500 euros al mes, y que nuestros políticos encima se alegren de que está bajando el paro. Que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan que marcharse a Suiza o a Alemania en busca de trabajo. No hay nada más radical que Montoro jugando a ser el polimalo que persigue a los defraudadores, mientras por otro lado está haciendo amnistías fiscales para los amigotes. No hay nada más radical que de Guindos, que era la persona que llevaba el timón de Lehman Brothers, cuando en el año 2008 quebró la compañía y dio comienzo a la famosa crisis, y encima vino él a proponernos las soluciones para que saliéramos de esa crisis. Por eso, amigos y amigas,
Os pido ilusión para acabar con todos ellos. Hay una papeleta el día 26 de junio que nos permite tomar otro camino. El camino de la esperanza, el camino del trabajo digno, el camino de la solidaridad, el camino de la recuperación de lo público. Compañeros y compañeras, mantened la sonrisa porque sí se puede. ¿Primero Pablo? Primero Pablo. Bueno, pues permitidme ahora que os presente a Pablo Rodríguez, que es nuestro candidato, el número 1 por la provincia de Cáceres. Él es terapeuta ocupacional, si no me equivoco, y técnico de laboratorio, y pertenece a esa generación de jóvenes sobradamente preparados y además comprometidos. Aparte de su experiencia profesional, que la podéis ver cualquiera en su currículum personal, a mí me gustaría hablaros de la persona que yo conozco. Tuve el placer de compartir con Pablo una charla en Malpartida de Plasencia, que no sé si la recordará. En esa charla hablamos de los problemas que existían en la provincia de Cáceres para las personas y para los niños especialmente con autismo. En Cáceres las personas y los niños con autismo no podían ser diagnosticados porque no podían acceder a un sistema público de diagnóstico. Gracias al trabajo de Pablo, especialmente, y de Podemos, hoy es posible que en Cáceres se diagnostique y se valore el autismo. Me está apuntando que también gracias a la colaboración de Obed. Os aseguro que sin el Congreso es capaz de transmitir la misma pasión y entrega que me transmitió a mí en esa conversación, vamos a tener el candidato idóneo para mandar desde aquí, desde Cáceres. Si es capaz de tener la sensibilidad que solo demuestran las personas especiales para escuchar y comprender los problemas de la gente que yo he visto en Pablo en estos meses de andadura juntos, tendremos el mejor candidato posible. Así que sin más, os dejo con el compañero Pablo y desearle toda la suerte del mundo. Gracias. Además soy muy llorón, entonces tengo que tener cuidado porque me tengo que aguantar cuando me dicen estas cosas. Bueno, voy a sacar la chuleta porque como soy, ya me veréis que me intento enroscar un poco, así que ya me lo empiezo a traer escrito para intentar que esto no se alargue mucho. Porque ya sabéis que nosotros en Podemos somos un movimiento asambleario, por lo cual la parte que más nos gusta es al final del acto, que la gente nos pregunte, nos lo ponga difícil para que podamos responderle. Habrá veces que no podamos responder y habrá veces que, como ha pasado siempre, aporte mucho y vaya a seguir construyendo un partido que al fin y al cabo o entendemos y siempre hemos entendido que viene de la gente y es para la gente, que es la gran diferencia. Nosotros no salimos de una estructura de partido que, como he dicho al principio con esta broma, pero que lo hacemos muchas veces y que estamos muy orgullosos, no dependemos de ningún banco, no dependemos de ninguna organización, no le debemos favores a nadie, solamente debemos favores a la gente que vaya a votar y a las personas que, aunque no nos voten, lógicamente que también queremos que mejore porque queremos mejorar este país para todas y para todos. Bueno, voy a empezar un poquito haciendo una parte de qué es lo que pasa, que por qué estamos aquí después de 4 meses por primera vez en la historia de este país. Como todos sabemos, hay unas nuevas elecciones que desde Podemos no lo entendemos como una segunda vuelta. Lo entendemos como una segunda vuelta porque realmente entendemos que durante estos 4 meses no se ha llegado a hacer ese cambio que todos esperábamos y que estábamos ya deseando el 20 de diciembre, porque entendemos que aunque se hizo muy bien, se puso mucho esfuerzo, había mucha ilusión, nos estamos peleando con un gigante y la seguimos peleando con un gigante. La diferencia es que ese gigante cada vez se le van viendo más los dientes y se le va viendo más el poco interés que tiene por mejorar la vida de la gente y seguir llenándose los bolsillos. La idea de además, ahora como hay una sobresaturación de información política, eso del sorpaso al Partido Socialista, ¿no?, que se dice mucho, nosotros seguimos diciendo que el sorpaso es al PP y sobre todo a sus políticas, porque siempre se personifica, ¿no?, cuando atacan a Podemos, atacan a Pablo Iglesias, cuando hablamos de Rajoy, pero el problema realmente no es Rajoy, el problema es el tipo de política que hace. Como decía Amaya, tenemos consejeros del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos que venían de los bancos, de Lehman Brothers, de la Comisión Europea,
al caballero que todos sabemos, el señor Rato, con los baños en la piscina mientras debería estar en la cárcel, cuando hay gente que está en la cárcel por haber pagado 79 euros con una tarjeta de crédito, en cambio él se sigue pudiendo bañar en Mallorca desde un yate, y parece que la justicia y a los políticos aquí no le importa a nadie. Nos importan a nosotros, a la gente de la calle, y ese es el planteamiento que queremos y que vamos a cambiar. Bueno, ya no me lo estoy leyendo nada, me estoy enroscando, así que voy a intentar seguir un poco la línea. Básicamente, el problema que hay sobre todo con el Partido Popular y el Partido Socialista, es que no son claros. Nosotros somos muy claros. Cuando el día 27 salgan los resultados de las elecciones, no vamos a pactar con el Partido Popular, porque entendemos que esa política económica que está haciendo el Partido Popular está destrozando la economía y las vidas de las personas de este país. El Partido Socialista, después de 3 días de campaña, no tenemos muy claro. Es lo que digo, habla de Rajoy, pero no habla del Partido Popular o de Ciudadanos. Si uno coge el programa político de las anteriores elecciones, del Partido Socialista, y coge el programa de Podemos, y coge el programa de Ciudadanos, y coge el programa del Partido Popular, y te pones a leerlos, te das cuenta de una cosa, pero además de primeras, con las primeras medidas que tiene, no el completo, que son 190 páginas, a mí me toca leérmelo, es muy largo, mejor leerse las medidas más resumidas, y de lo que te das cuenta es que el Partido Socialista, el programa es totalmente compatible con el de Podemos. El problema que tiene es que cuando llega se olvida que presenta un programa electoral. Decía Jacques Chirac que el problema de los programas electorales era de quien se los creía. Jacques Chirac, como sabéis, fue presidente de Francia, y eso prácticamente ha sido lo que es la socialdemocracia, la antigua socialdemocracia en Europa, que es prometemos algo pero después no lo hacemos porque ha llegado un momento en el que ya estamos dentro del sistema, por lo cual formamos parte, por lo cual no queremos cambiar nada. Ese es el problema que tiene el Partido Socialista. Eso sí, también entendemos que el Partido Socialista no vamos a hacer como dicen él, que vamos a salir a ganar, a sacar mayoría absoluta. No, hay que reconocer la realidad, y la realidad es que en este momento hay 4 partidos que van a tener una representación importante y que tenemos que hablar con ellos, tenemos que aprender a hablar. Lógicamente entendemos que el Partido Socialista va a ser el árbitro que tendrá que decidir si tiene que apoyar al Partido Popular, a Ciudadanos, o un gobierno de cambio, un gobierno real para mejorar la vida de la gente. Lo que podemos hacer desde Podemos es transmitir toda la ilusión que tenemos, por lo cual a mí, aunque haya gente que diga que es un poco moña lo de la sonrisa, a mí me encanta, porque la sonrisa vence al miedo, y es lo que al final ellos nos intentan vender. Nos intentan vender que va a haber una hecatombe, va a llegar un infierno nuclear, se van a abrir las puertas y se va a caer el país por un foso. Pero claro, luego la realidad es muy tozuda, porque en Madrid la gente le han bajado el IBI. Además, una cosa muy curiosa, que es un ejemplo de lo que son las políticas de Podemos y lo que no se había hecho hasta ahora. El Hotel Rich de Madrid no pagaba IBI. Una cosa muy entendible cuando es una ciudad en la que hay esa cantidad de paro, esos costes para poder alquilar y comprar una casa, pero el Rich no pagaba IBI. ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento, o de Manuela Carmena, el ayuntamiento de ahora Madrid? Muy sencillo, ha cogido todo el IBI y ha dicho, vale, tenemos que recaudar a IBI porque es una parte de financiación del ayuntamiento. Le ha subido, no se lo ha subido, se lo ha hecho empezar a pagar al Rich, y se lo ha subido al Corte Inglés y a las grandes empresas. Al final al Corte Inglés, que le suban, creo que a 3 millones de euros, que fue lo que le pusieron el IBI, eso en su cuenta de gastos no es absolutamente nada. Pero claro, que a una familia le bajen 230 euros el IBI es una cosa que ese mes le ayuda mucho para llegar al final. Y al fin y al cabo es el planteamiento de esas políticas. No es normal que con los recortes que ha habido en este país hayamos pasado de hace 4 años de un 70% de la deuda a un 100%. ¿A quién le quieren vender que con los recortes que hemos estado sufriendo todas las españolas y todos los españoles ha subido un 30% y nos dicen que lo han hecho bien? Esto es como si estamos en casa y un padre de familia le dice a su familia, oye, mira, este año ha sido muy malo, ya sabéis que no hemos podido ir de vacaciones, no hemos podido ir al dentista, tampoco teníamos una bicicleta, no la hemos podido arreglar,
Y entonces, eso sí, la deuda que teníamos con el banco ha subido de ser el 70% del precio de la casa al 100%. Y dice, y lo he hecho muy bien. Lo más normal es que la mujer o le pegara una patada por la puerta y los hijos no volvieran a hablarle. Eso es lo que tenemos que hacer con Rajoy. Darle la patada por la puerta y por favor dejar de hablarle, porque no se puede ser así. Además, no se puede intentar vender así a la gente. Como digo, que me enrosco, así que voy a intentar seguir la línea, ¿vale? Voy a hablar de la gran diferencia que creo que sí va a haber en estas elecciones, y que, visto que son 4 meses, que lógicamente no ha habido un espacio, ha habido una cosa que sí nos ha dado tiempo a ver. Nos ha dado tiempo a ver en estos 4 meses, en un escenario nuevo que nunca se había dado en España, con 4 partidos importantes y una fuerte representación, qué hacían cada uno de los partidos. El Partido Popular lo ha tenido claro, se ha puesto de lado, se ha sentado y ha dicho, bueno, como yo estoy en el gobierno, aunque haya perdido millones de votos, no voy a hacer nada. Al fin y al cabo, es lo que llevo haciendo 4 años, o para peor, entonces, bueno, no voy a hacer nada. El Partido Socialista y Ciudadanos, con una cuenta muy curiosa, que no tenemos muy claro de dónde salía, pensaron que 121 sumaba más que 161. Algo que tampoco entendemos muy bien qué planteamiento tenía. Y además hizo un pacto que básicamente estaba hecho para que apoyara el Partido Popular, pero nos exigía Podemos que lo aceptáramos por, ¿cómo decirlo?, como por orgullo, necesidad de Estado. Y claro, el problema que tenemos es que para nosotros el Estado es la gente, y el acuerdo que planteaba el Partido Socialista, que era el 85% del programa electoral de Ciudadanos, dicho por ellos mismos, no es un cambio real. No es un cambio real en la política, sigue la misma línea la misma línea económica, por lo cual no iba a mejorar la vida de la gente. Ante eso, el otro planteamiento era no aceptarlo y ofrecerle lo que se le ofreció, que fue hacer un pacto que sumaba más personas, que realmente era algo que iba a mejorar la vida de la gente, y que además estaba apoyado por otros partidos políticos, tanto por Izquierda Unida como las confluencias, como por Podemos. Su planteamiento fue que, como lo hemos intentado, vamos a ver si en una segunda vuelta la gente cae y piensa que estamos. Al final, las encuestas, que siempre decimos que no las queremos, porque felizmente nos dan siempre, cuando llega la encuesta de verdad, que son las elecciones, nos dan más representación de la que decían. Al final están planteando, eso sí, porque sí se ven como una línea de qué está ocurriendo y qué piensa la gente. Se ve que el Partido Socialista y Ciudadanos, la gente ha visto que lo que han intentado, que no ha sido no formar gobierno, sino hacer el paripé como que lo estamos intentando, pero en realidad no hacerlo. Y en estos 4 meses también se ha visto otra cosa. Con Izquierda Unida nunca se ha llegado a hablar que se iba a votar en el Congreso de los Diputados. En cambio, con Izquierda Unida siempre se ha votado lo mismo, en estos 4 meses. Sin tener que llegar a ningún acuerdo, se ha votado lo mismo. Gracias a eso y a esa línea política que se ha mantenido, el gran cambio para estas elecciones es la coalición entre Izquierda Unida y Podemos. Además, siempre me gusta decir que no es un matrimonio de conveniencia, que es como lo intentan vender. Al fin y al cabo ha sido una forma de sentarse 2 partidos que tienen el mismo planteamiento político, tienen una ideología muy similar, aunque yo siempre defiendo que en Podemos la ideología no es lo importante, sino son los objetivos, porque tú te puedes sentar con una persona que piensa diferente, pero lo único que tienes que hacer es sentarte, seguir hablando, hasta que al final llegas a un consenso con ella. Por eso tenemos un programa participativo, por eso tenemos primarias, porque entendemos que a la gente no hay que decirle qué vamos a hacer, sino preguntarle qué quieren que hagamos. Y aquí llegamos en la parte de Extremadura. En Extremadura, después de 30 años, que ya se dice pronto, yo tenía 2 añitos cuando pasó eso, conseguimos romper el bipartidismo y que fuera Amparo Botejara la primera diputada que no era del Partido Popular y del Partido Socialista en 30 años. Hay una gran diferencia. Yo que conozco mucho a Amparo, porque lógicamente hemos vivido ya, aparte de ser compañera del grupo de sanidad, como ves, ya hemos vivido la campaña electoral juntos, la anterior y esta también la estamos viviendo.
te das cuenta de una cosa, que cuando hablas con ella se nota que quiere de verdad cambiar algo en Extremadura. Eso se plantea de una forma muy sencilla. Solo en 4 meses que ha tenido, ha presentado en el Congreso de los Diputados un pacto por el ferrocarril para mejorar las conexiones que tenemos muy nefastas en Extremadura. Y no como decía Rajoy, que venía y debe ser que le dan un papel como este, pero se lo dan hecho, y entonces dijo, voy a traer el AVE. Hacía 2 semanas que todos los grupos políticos habían aceptado el pacto por el ferrocarril. Esa es la preocupación que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista por Extremadura. Le dan un papel en el que dice, oye, di esto y ya está, pero se olvidan. Lo hemos visto, y además una cosa un poco triste, que los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista entienden esto como una escalera que hay que pisar para subir el escalón, y después ya te olvidas de la escalera y te olvidas qué es. Hay un diputado, creo que eran 2, que era impresionante porque en 4 años de uno de los mandatos habló 4 veces en todo el año. O sea, 4 veces en los 4 años. Significa hablar una vez por año, que es lo mínimo que te obliga la ley a hablar. Eso es una dejadez total y absoluta, porque tú tienes la obligación, lógicamente, de representar a todas esas personas que han confiado en ti para que lleves su voz a Madrid, que lleves su voz al Congreso de los Diputados, que es donde se eligen. Otra de las cosas que ha hecho Amparo ha sido defender el trabajo con la mina de Agua Blanca, y al final es un poco eso. En solo 4 meses ya se ha demostrado que se pueden hacer cosas que no podremos hacer en 4 años. Sobre todo lo que tenemos que hacer, y lo que es mi deseo de todos los compañeros de candidatura, y tanto en Cáceres como en Badajoz, es realmente que Extremadura vuelva a tener voz en Madrid, que dejamos de ser la comunidad olvidada, que tenemos unas infraestructuras ferroviarias que son del siglo pasado. Del siglo pasado podrían ser 19, me refiero a los años 50 y 60, que fueron la última vez que se cambiaron algunas de las vías que están por el Tajo. Una red de carreteras que, aunque tenemos ya una autovía, siguen siendo muy difíciles de entrar a los pequeños pueblos. Siempre digo que necesitamos una infraestructura buena para 2 cosas. Primero, para que puedan entrar los turistas, y para que puedan salir todos los productos que hacemos. Otra de las cosas que además que ya han hecho también los compañeros de la Asamblea de Extremadura, por ejemplo, es la ley de... Siempre me he ido con el nombre porque es un poco largo. Ley de flexibilización de condiciones fitosanitarias. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Vale, un poco largo. Que básicamente lo que ayuda era que pedían prácticamente las mismas condiciones sanitarias para una farmacéutica que para una persona que quisiera hacer una mermelada casera en su casa y venderlo. Esas pequeñas cosas que se van haciendo al final son grandes cosas para, por ejemplo, una economía familiar en la que consiguen una mujer que está en su casa poder tener un ingreso extra de 100, 200, 300 euros al mes para llevar a su familia. A ver, para muchas economías, que eso es un paso muy importante. Sobre todo ahora mismo, que el 90% de los empleos que se están firmando en este país son de 600 euros para abajo. Cuando nos dicen que está mejorando la empleabilidad en este país y que se están creando 1 millón de empleos. El planteamiento que tenemos es crear 1 millón de empleos, pero crear 4 millones de empleos, pero de verdad. Empleo de verdad se entiende con que la gente pueda vivir de ellos, vivir de forma digna, poder seguir de vacaciones, poder tener comida y poder calentar la casa. No voy a seguir porque además me acabo enroscando, y como después me como el turno de palabra, prefiero cortar aquí, ¿vale? Sobre todo, de verdad, deciros que hay una gran ilusión, que la seguimos teniendo, aunque son 4 meses, hay gente que a lo mejor me ha bajado un poco los brazos. Hay que subirlos porque creo que el 27 va a ser un momento histórico donde por fin va a haber un vuelco electoral, que ya lo hubo con la entrada de 5 millones de votos. Nunca había un partido que había entrado así, pero creo que con la suma de los compañeros de ECUO, de Izquierda Unida, de otras, a muchos, por ejemplo en Cáceres, de Coalición, que también se ha sumado este momento de cambio, creo que realmente vamos a conseguir cambiarlo, y sobre todo vamos a conseguir un peso enorme, que las voces del cambio tengan su representante en Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz. Yo estoy súper ilusionado y espero llorar un poco el día 27 por lo que hemos conseguido. Muchas gracias y seguimos en pie.
Bueno, pues nada, damos paso al compañero Obed. Como ha dicho Pablo, Obed es diputado en la Asamblea de Extremadura. Contaros que en el poquito tiempo que llevan, la labor que están desempeñando es fundamental respecto al resto de grupos políticos. En poco tiempo han presentado un montón de medidas que son importantes para el día a día de las personas, no tanto de cara a aprobar leyes como la que ha aprobado la Asamblea hace poquito tiempo, promovida por el PSOE, de emergencia social, que luego no dotan de ninguna manera ni reglamentan de ninguna manera para que se lleve a cabo, ni aprobar leyes de renta básica que luego tardan 6 meses, 1 año o incluso 2 años en cobrarse, sino de trabajo real. Lo que estaba comentando el compañero Pablo, la ley de flexibilización para la venta de los productos locales, que en este entorno en el que nos movemos nosotros sabéis que es muy importante para que los pequeños productores puedan vender sus productos sin trabas sanitarias ni burocráticas. Sin más, os doy paso, porque él os lo va a contar bastante mejor que yo, al compañero Obed, y bueno, y un aplauso para recibirle. Muchas gracias, compañero. Siempre que vengo a Moraleja me acuerdo de un par de cuestiones, ¿no? La primera es que mi expareja de aquí y mi hijo que está aquí presente se pasa todos los veranos aquí en Moraleja, y muchas fiestas de San Buenaventura las he pasado aquí también. Entonces siempre que vengo tengo ciertos recuerdos agradables del pueblo y me gusta mucho venir por aquí. Comentaban los compañero Pablo, que es un poco llorón. Es cierto, les doy prueba de ello y doy fe de ello, pero en el buen sentido. Es una persona emotiva y muy cercana. Y eso es algo que siempre ha caracterizado a Podemos. Y eso es algo que no nos debe dejar de caracterizar a lo largo de todo nuestro periplo corto que vamos a tener en política. Y digo corto porque nosotros, como ya sabéis, solamente vamos a estar 2 legislaturas como mucho representando a los ciudadanos. No vamos a hacer de esto una carrera, no queremos hacer de esto una forma de vivir, no queremos hacer de esto más que una forma de servir a la ciudadanía. Y creo que eso marca una diferencia entre nuestro partido y el resto de los partidos a los que siempre hemos llamado la casta, y no por una cosa despectiva, sino por una cuestión de funcionamiento. Cuando tú haces del servicio un servicio propio y no un servicio al común, estás convirtiéndote en una casta dirigente que se aprovecha de una serie de privilegios para vivir mejor que los demás, y eso es lo que nosotros hemos venido a intentar evitar. En este sentido, me vais a permitir que saque a relucir mi espíritu ácrata y me vaya a saltar un poco la escaleta que venía con los temas que tenía que tratar en teoría, y voy a ir tratando un poco la historia que nos llegó a Podemos, cómo llegamos a estar aquí, y luego un poquito ya de remate con lo que hicimos o lo que hemos hecho en la Asamblea a raíz de cómo vinimos aquí. Hace 5 años conocí a Pablo en una manifestación del 15M, el 19J, y trabajamos juntos en lo que creíamos que era un movimiento que podía cambiar y parar toda la sociedad para conseguir un mundo mejor. Nos llamaban antisistema y decíamos, sí, es cierto. Un sistema como el que tenemos no nos gusta, queremos otros. Si eso nos convierte en un antisistema, lo somos. Lo somos porque es un sistema que no está pensado para las personas, y nosotros defendemos un sistema que ponga por encima y anteponga a los intereses del dinero y del capital los intereses de los ciudadanos. Que no haya personas que, como ha dicho la compañera, acaben en la calle porque se han quedado sin un trabajo. No porque no lo quieran, sino porque les han echado, y porque alguien, para que gane 3 millones más de euros, te han echado a ti a la calle. Y salimos y nos encontramos y trabajamos durante muchos años y vimos que aquello parecía como si se hubiera enterrado. No teníamos un germen, algo que hubiera supuesto un cambio real. Había llegado Rajoy, había aplicado unas políticas todavía más duras de recorte, y el 15M parecía que había soterrado, se había desaparecido. Salían pequeños brotes, las mareas verdes por un lado, la marea blanca por otro, los compañeros de Rodea al Congreso, veíamos algunas cuestiones que se trabajaban, el ERE de Coca-Cola, veíamos movimientos, y entonces llega el compañero Pablo y presenta Podemos. Y muchos de los que estuvimos allí, de los que habíamos estado en el 15M saliendo a la calle, dijimos, oye, esto cuadra, esto es lo que yo estaba defendiendo, esto es lo que yo quería, vamos a verlo.
Y nos presentamos a las europeas. Y en las europeas los compañeros decían, no, vamos a sacar 2 con suerte. No sería por más. Yo me acuerdo que Pablo comentaba, 5. 5. Eso es una entrada muy fuerte, es casi 1 millón de votos. Vamos a ver, 5. Fueron 5. Y después vinieron los círculos, los viajes, la constitución de un montón de asociaciones o de círculos en distintos pueblos donde no nos conocíamos. Yo no conocía a Vaya, no os conocía a ninguno de vosotros y sin embargo nos hemos ido conociendo, apreciando poco a poco, trabajando de manera conjunta y abriendo y viendo lo que teníamos en común. Y en las elecciones autonómicas, donde no había nada, pasamos a tener concejales en muchas localidades y 6 diputados autonómicos, de los que por suerte, y os tengo que agradecer, soy uno de ellos. Y después, las nacionales, las primeras nacionales. 5 millones de votos. Y todavía algunos se preguntarán, ¿cómo ha pasado esto? Pues nada más que tenemos que repasar lo que ahora os voy a contar, que es lo que pasa en la Asamblea de Extremadura. Para no liarme mucho y para que entendáis un poco en qué sentido digo que influye el capital en la vida de los políticos, siempre pongo como ejemplo lo que me pasó a mí como portavoz de Sanidad. Cuando me eligieron como portavoz de Sanidad los compañeros del grupo parlamentario, fui a registrar mi credencial en el registro de la Asamblea. La registro, salgo, me paro a hablar con un compañero y a los 2 minutos estoy recibiendo una llamada en mi teléfono móvil. Cojo la llamada y me habla una señora con una voz muy agradable y me dice: tiene usted que ir a Tenerife el fin de semana que viene a una formación sobre gasto farmacéutico para nuevos diputados. ¿Cómo que tengo que ir a una formación? O sea, a mí nadie me ha dicho nada, en la asamblea estoy recién llegado, ¿esto qué es? Me dice, no, es que yo le llamo de Farmaindustria. Somos la agrupación de representantes de las empresas farmacéuticas de España. Usted llega, le pagamos el avión y el transporte desde donde usted quiera hasta Sevilla. En Sevilla coge un avión, le llevamos a Tenerife, allí tiene todos los gastos pagados y después, por la mañana del sábado, le damos 2 horitas de formación, le entregamos un libro y después tiene usted la tarde libre para hacer lo que quiera. Donde usted vaya a cenar, no se preocupe, que nosotros ya hemos dado orden para que le paguen lo que usted quiera. Y el domingo hay una convivencia con comida y después el vuelo de vuelta. Digo, y eso es muy normal. Dice, hombre, sus compañeros del PSOE y del Partido Popular vienen a todas, no se pierden ninguna. Digo, ya, pues espérenme sentados, porque yo no voy. Mándenme el libro por correo, que puedo aprender lo mismo, porque sé leer. No me lo tienen que explicar nadie ahí. Y desde entonces nos han invitado, a mí y al compañero Daniel Hierro, que es compañero de la Comisión de Sanidad, a un total de 8 viajes con todo pagado. ¿Por qué motivo? El único motivo es comprar nuestra voluntad, porque nosotros hemos solicitado una reordenación del gasto farmacéutico en Extremadura. Nosotros estamos cansados de que farmacéuticas se llenen los bolsillos mientras hay extremeños a los que no les llega para pagar sus tratamientos. Estamos cansados de que una farmacéutica nos diga que un tratamiento que cuesta 30 euros es mejor que uno que hace exactamente lo mismo y cuesta 5. Y tenemos que pagar el de 30. Y claro, eso no les gusta porque toca su bolsillo. Claro, seguimos haciendo cosas y hemos empezado a hacer propuestas. Entonces, la primera propuesta que hicimos, y fue, creo, en ese sentido, bastante paradigmática de lo que creíamos, fue presentar una ley de cuentas abiertas. De cuentas abiertas y de gestión administrativa, que nos echaron para atrás, qué sorpresa, el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero como ellos no querían en ningún momento que nosotros fuéramos transparentes, ¿qué es lo que hicimos? Empezar a grabar vídeos en los que nosotros sí lo éramos. Empezamos a colocar nuestras cuentas, las cuentas de mías, personales, en nuestra página web. Y empezamos a decir lo que gastábamos y dónde lo gastábamos en nuestro partido en nuestra página web. Cualquiera puede saber lo que nosotros gastamos. Luego que digan que el dinero viene de Venezuela, pues se ve bien claro de dónde viene. Pero bueno,
Seguimos trabajando y el Partido Popular y el Partido Socialista han votado más propuestas en conjunto en contra nuestra que nosotros hemos apoyado propuestas de las suyas. Hemos presentado una propuesta para que el servicio de limpieza de hospitales y de las consejerías pasara otra vez a manos públicas. Y nos dijeron, eso es imposible. No es posible. Claro que es posible. Cuando se ha hecho en las distintas ciudades y en los ayuntamientos del cambio, resulta que nos hemos ahorrado un 70% de sobrecoste. Los trabajadores y trabajadoras de la limpieza tienen mayor calidad en el trabajo, mayor estabilidad y mejores sueldos. Y el servicio que prestan es mejor. ¿Dónde está el beneficio por el cual el Partido Popular y el Partido Socialista quieren tener externalizados los servicios de limpieza? En los bolsillos de sus amigos. En el bolsillo del amigo del consejero, del director general, que es el que tiene, o el que conlleva, o el que lleva, o el que gestiona la empresa de limpieza de turno. Y en los ayuntamientos, pues pasa igual. Nos encontramos que hay servicios externalizados que, oh, qué casualidad, están en manos de algún compañero de partido, de algún alcalde que conocemos, que sabemos que está, que no sé qué. Esto es lo que hemos venido a cambiar. Esto es lo que queremos evitar. Y lo hacemos mediante pequeñas o grandes propuestas. Una pequeña propuesta de ley que hemos aprobado hace poco es la propuesta de reforma de la Ley de Ciencia. En esta propuesta que hemos aprobado en la Asamblea, hemos conseguido que los investigadores de Extremadura tengan un calendario fijo al que saber atenerse para poder gestionar los proyectos de investigación. Era algo tan básico que nadie se explica por qué narices la gente del Partido Popular y del Partido Socialista no lo habían metido. Cuando nos metemos a negociar sobre ese asunto, nos enteramos del motivo. Porque claro, las cuentas en Extremadura no están bien. Las cuentas en Extremadura tienen mucho déficit. Y las cuentas en Extremadura, el periodo de pago de 4, 5, 6 meses de carencia, ese dinero se está utilizando para otras cosas. ¿Cómo vamos a desarrollar económicamente Extremadura si nuestros investigadores, aquellos que tienen que crear el futuro, les quedamos sin dinero? Les dejamos sin proyectos de investigación y encima les recortamos lo que tienen. Finalmente, y tras 4 semanas de negociación, conseguimos que en esa ley se metiera un incremento constante de lo que es el I+D+I en Extremadura de un 0,5% del PIB hasta que alcancemos la media española de inversión en investigación, que ahora mismo es Extremadura la comunidad que menos invierte en I+D+I de toda España. Y seguimos haciendo un trabajo, el compañero Álvaro, la compañera Jara, el compañero Yuyi, Eugenio, que ahora tiene un juicio al que tenemos que ir a apoyarle el día 16 por haber defendido los derechos de todos los ciudadanos a una renta básica para poder vivir y para poder tener un futuro digno y poderle dar de comer a sus hijos, que es algo que esta gente no acaban de entender. Hay una cuestión, y lo hemos discutido 2 veces en la Asamblea de una manera muy amplia, y es que el PP siempre nos acusa de tener un terrorista en nuestras filas, hablando del compañero Eugenio, ¿no? Y muchas veces ha salido el compañero Álvaro y con orgullo ha dicho que si estos son los terroristas los queremos nosotros en nuestras filas, porque una persona que está juzgada por defender los derechos de los trabajadores y los derechos de las trabajadoras de Extremadura nunca puede ser considerado un terrorista. Es un luchador por los derechos sociales. Entonces, esta gente no acaban de entenderlo. No acaban de entender que la llegada de Podemos a las instituciones es para cambiar a mejor lo que tenemos. No acaban de entender que nosotros no tenemos detrás unas empresas, unos bancos que vengan a presionarnos, que vengan a decirnos qué tenemos que hacer. Os tenemos a vosotros, que es mucho mejor que todos los bancos y que todas las empresas que podamos tener. Yo quería, es que en los carteles he visto que ponía TIC, no habéis hablado sobre ello, me gustaría que hablarais sobre el TIC, porque a lo mejor que estamos aquí sentados, no se me oye. Digo que en los carteles anunciadores de este evento he visto que ponía que ibais a hablar sobre el TIC, o sobre el TIC, no sé cómo es. Vale, ¿no habéis hablado?
Me gustaría que hablarais, porque los que estamos aquí sentados seguro que sí sabemos, pero hay otros que seguro que no. Yo creo que no lo ponía, pero da igual, o sea, sin problema. El TTIP básicamente, bueno, la gente que no lo conozca, es el Tratado de Comercio Interatlántico, joder, siempre, transatlántico, no lo digo interatlántico, siempre lo digo lo mismo. Que básicamente lo que hace es igualar las... Bueno, tiene dos grandes problemas, por lo cual, bueno, directamente de Podemos, desde inicio, no se acepta. Ni ese ni el Z, que es el que soterrado, que ha sido el que con Canadá ya no lo han metido, no lo están metiendo, y ya se va a aceptar antes de que podamos hacer nada, y por lo cual después tendremos que salirnos con todas las consecuencias que tenga. Básicamente el problema que tiene el TTIP, como sabéis, además tenemos aquí a varios compañeros, Irene es la más exacta, esta es la que más mantiene, pero lo que hace es llevar la justicia fuera de los juzgados, donde somos todos iguales, somos capaces de llevarlo a tribunales de transición que son propias de las grandes empresas y que básicamente van a poder hacer ahí lo que quieran. Lógicamente ahí no tenemos. Tiene otro gran problema para Europa, que es que, como sabéis, las condiciones higiénicas, tanto de transgénicos, etcétera, son mucho más laxas en Estados Unidos que en España. En España, perdón, en toda la Unión Europea. Entonces, con este tratado lo que ocurriría sería que todas se igualarían, de tal manera que no, lógicamente no podemos aceptarlo. Básicamente es un tratado que está hecho para que se enriquezcan los bancos y nosotros pasemos a ser mano de obra barato. Lógicamente, además, en Extremadura somos una de las regiones que más sufriríamos por nuestro estupendo entorno natural, pero nuestro entorno natural también vivimos del campo, y vivir del campo con esa falta de calidad que se le va a meter a los productos y básicamente liberalizarlos para que no importe la calidad sino exclusivamente el precio, la producción extensiva con transgénicos y con pesticidas, lo que va a acabar haciendo va a ser destruir muchos puestos de trabajo, sobre todo en España y en nuestra región, por lo cual estamos totalmente en contra. A instancias de Podemos, la compañera Irene Miguel consiguió que creáramos una comisión para estudio de las condiciones y de cómo va a afectar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a Extremadura, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que quedó de relevancia es la desaparición de todas las denominaciones de origen de Extremadura. Es decir, el Tratado del TTIP para Extremadura no defiende, por parte de Europa y de España, no se defiende ninguna, pero ni una sola de las denominaciones de origen extremeñas para el comercio. Estamos hablando, por ejemplo, de que nos podemos encontrar con queso del Casar, que en vez de del Casar venga de California o que venga incluso de China. Porque si lo importa una empresa estadounidense de China, lo trae aquí y punto pelota, no hay problema. O nos podemos encontrar, por ejemplo, con pimentón de la Vera que esté hecho en Chile. Eso es así de claro, y eso obviamente no lo íbamos a permitir. En ese sentido, la comisión lo está estudiando, está trayendo expertos de todo tipo. El último en comparecer fue el viernes pasado Tom Kuchar, de Ecologistas en Acción, y que es un experto sobre los efectos del tratado. Y bueno, no sé si te ha aclarado un poco por dónde estamos trabajando en ese sentido. Obviamente estamos en contra de que se aplique en Extremadura, en España o en cualquier sitio de Europa. ¿Cómo es posible que aquí, con todo lo que tenemos de energía renovable, que Alemania sea la primera potencia europea? La pregunta es la siguiente: si tenemos algún proyecto en ese aspecto de que se aproveche todo esto, porque lo que no puede ser es que te enteres, que leas que dice Alemania es la primera que está, y aquí tenemos tasas, impuestos, trabas, etcétera. Quería saber si hay algo en funcionamiento, en proyecto, nada más. Es una de las grandes medidas de Podemos, además una cosa que se llama el nuevo modelo de transición energética. Es algo que se centra mucho sobre todo por dos cuestiones. La primera es exclusivamente ecológica y de producción y de desarrollo de la vida, que es: queremos acabar con la energía nuclear y con los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque envenenan el planeta y porque las energías renovables ya son posibles poder desarrollar y usar esa energía en exclusiva. ¿Cuál ha sido el problema en España? El problema en España es que teníamos una ley que era relativamente adecuada, aunque era mejorable,
pero el gobierno del Partido Popular se la ha cargado sistemáticamente. Básicamente, la anterior ley lo que hacía era que tú podías invertir, una persona o una empresa podía invertir en energías renovables, de tal manera que podía volcar, aparte de la propia ayuda económica que recibían por hacerlo, podía volcar esa energía a través al sistema eléctrico para después volver a recuperarla. Por lo cual, aunque el gasto en las propias placas solares, en el propio molino eólico era alto, resultaba suficientemente rentable y era una forma de generarlo. Básicamente el Partido Popular lo que hizo fue hacerle lo que se llamó el impuesto al sol, que cortó toda esa financiación de tal manera que tú con una placa solar ya no te sale rentable, porque cuando tú tienes un exceso de captación de energía no tienes ningún sitio donde almacenarlo. En tu casa no hay ninguna pequeña planta hidroeléctrica, que es la única forma de un lago subirlo y bajar para después generar energía un poquito más tarde, por lo cual no hay ninguna forma de que eso sea rentable ahora mismo. Plan de transición energética, que como digo, tiene otra vertiente muy importante, que es la generación de puestos de trabajo que se va a hacer. Básicamente tenemos un problema, como todo ha pasado en España, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, el mercado de la construcción, que llegó a suponer casi el 25% de nuestra economía, se hundió. De tal manera que seguimos teniendo muchos profesionales que hay que recaptar. ¿Cómo les recaptamos? Pues vamos a solucionarnos dos problemas. Vamos a solucionarnos el problema de tener por fin una energía limpia en un país, que podemos recibir suficiente, tanto luz solar, eólica, mareomotriz, para no tener que envenenar nuestro planeta, y también vamos a solucionar esa parte de profesionales que tienen una difícil y le encuadre dentro de otros perfiles laborales por ser más mayores, por tener unas condiciones especiales. Básicamente eso está, y además desarrolla mucho dentro del programa de Podemos, porque entendemos que es algo que es obligatorio o tomar ahora, y además es una de las grandes partes de futuro, porque además nosotros podemos ser exportadores netos de energía verde al resto de Europa. O sea, no hay otro país, exceptuando la parte sur de Italia, que tenga las condiciones para ese tipo de energías que nosotros. Bueno, yo es que quería complementar algunas de las cosas de Pablo. Creo que en esto somos complementarios. He comentado una parte que es la parte del programa, y yo complemento con la parte quizás extremeña en lo que estamos mirando. Y en eso es aprovechar que ayer tuvimos una manifestación antinuclear, que hubo más de 2.000 personas en Cáceres, y apoyábamos ese modelo, ese cambio de modelo energético. ¿Por qué? Porque resulta que qué es lo que apoyan y a dónde van, dónde se jubilan los que salen, los ministros y presidentes que salen del Partido Popular y del Partido Socialista. A Iberdrola, a Endesa. ¿Quiénes son los propietarios de las grandes centrales nucleares? Iberdrola, Endesa. ¿Sabéis cuántos millones produce de beneficio Iberdrola al día? 3 millones de euros de beneficio diarios. Limpios de polvo y paja, limpios de salarios, de tal, de no sé qué. ¿Creéis que la gente que se jubila allí va a quitarle a sus futuros patronos, a aquellos que les están donando el dinero, creéis que les van a quitar ese chollo? No. Por eso mismo quieren prorrogar la vida de las centrales nucleares, por eso mismo no apuestan por un modelo energético que sea sostenible, por eso mismo se dejan sobornar, vamos a hablar claramente, con futuras pensiones, como está ahora mismo el señor Felipe González en Gas Natural, cobrando una millonada simple y sencillamente por ir un día a trabajar al mes. ¿Cuántos de vosotros no quisierais cobrar 235.000 euros por ir un día a trabajar al mes? Así es como no se cambia un modelo energético, como nosotros lo proponemos, sí. Bueno, yo quería preguntar qué lleváis en el programa en cuanto a políticas de juvenil. Voy a empezar con una no me suele gustar empezar con una crítica, pero en este caso sí que sí voy a empezar con una crítica. Problema que hay ahora mismo con el empleo juvenil, básicamente, y es una crítica porque en Extremadura hay una de las cosas que hacemos mejor, que es horrible, que es exportar talento. Ese es el gran problema que tenemos en Extremadura. Ya sabéis que la universidad, lógicamente, además es cierto, tiene un coste para las arcas públicas. No solamente la universidad, la formación de productores, de innovación, de agricultores tiene un coste económico a nivel de formación, y al final lo que se acaba ocurriendo es que todos los jóvenes se tienen que ir, una cosa muy lógica, porque no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Hay dos problemas.
los planes de formación que se hacen, y ya me bajo de la parte universitaria, que siempre hablamos, pero yo, como soy extremeño, y aquí tenemos mucha parte, el sector primario tiene mucha importancia, los cursos de formación que se hacen, que se realizan, están total y absolutamente fuera de cualquier control medianamente inteligente de ese tipo de formación. Lo digo de una forma así de cruda. Estamos hablando que había ayuntamientos que cuando había explotado la burbuja inmobiliaria se seguían haciendo cursos de albañilería. ¿Por qué? Pues porque la persona que daba el curso era amigo del alcalde. Algo que es totalmente lógico si te lo planteas, pero parece que no para algunas personas en Extremadura que se imagina que son los líderes políticos de aquí, los que deberían de llevar. ¿Qué se plantea desde Podemos? Ahora la parte de crítica, pues la parte de desarrollo. Básicamente hacer un modelo integral de formación para nuestros jóvenes. ¿Qué significa eso? Significa usar los recursos públicos para hacer una formación adecuada en aquellos sectores que sabemos que podemos generar trabajo y que funcionarían como palanca para elevar otros sectores. Ese es el planteamiento. Al final lo único que hay que hacer es formar. Yo entiendo que un ayuntamiento no tenga capacidad, y es lógico, de hacer un estudio de formación para ver si en Alemania, aquí en Extremadura o en otras partes del país se necesitan un tipo de personas formadas. No es lógico pedírselo a un ayuntamiento. ¿Qué es lo que se va a hacer? Un plan integral de formación, de tal manera que tanto los cursos, desde el nivel de formación de cursos, digamos los que serían del paro, hasta la FP, hasta la formación universitaria, se engloben directamente hacia dos vertientes. Una que es la propia producción, aquellos sectores que necesitan más profesionales, y otra la parte de lo que digo, de formación palanca, de tal manera que una formación y un desarrollo en algunos sectores se eleve. Eso, junto con la parte de innovación, conseguiremos que todas las personas jóvenes en este país empiecen a bajar esa tasa de paro brutal que hay, llegando al 90% en los menores de 25 años en Extremadura, que es alucinante. Son gente que está prácticamente abocado a no conseguir una pensión, no conseguir el total de su pensión cuando sean mayores, porque no le va a dar tiempo a cotizar todos los años que exige ahora mismo la ley para hacerlo. Entonces la forma es hacer un plan de empleo o de formación que sea realista. Se necesita, y lógicamente, invertir en formación y derogar la reforma laboral de tal manera que no sea tan fácil echar a la gente, porque la parte de la reforma laboral y la gran problemática que hay es, yo siempre digo que en el 2005, que fue cuando era la tasa del 7%, que es la tasa más baja de desempleo, teníamos la tasa de protección más alta y la gente no se iba para casa a descansar, la gente seguía trabajando y quería trabajar. Derogar las reformas laborales y hacer una reforma laboral que de verdad proteja el empleo consigue que las empresas tengan mejor formación de sus trabajadores y se pueda desarrollar. Pero es un modelo lógicamente muy amplio que tiene que ser. La parte para juveniles, hacer una formación adecuada y plantear sectores estratégicos donde puedan trabajar los jóvenes. Creo que esto se va a convertir en un tópico, porque voy a complementar lo que ha dicho Pablo. Vamos a ver. Claro, vamos a ver, en Extremadura llega a un punto el tema del empleo juvenil, que es que ni siquiera hay un mapa de empleabilidad de Extremadura. Es decir, no se sabe qué empleos o qué nichos de empleo hay en toda la región, ni qué se tiene que formar la gente para trabajar ahí. Hemos solicitado por activa y por pasiva a la Consejería de Educación, Cultura y Empleo que haga un mapa de empleabilidad de Extremadura y que adapte la formación que se da en Extremadura a ese mapa de empleabilidad. De tal manera que, por ejemplo, se dejen de dar cursos de auxiliar administrativo, que hay cursos por todo Extremadura y que no se necesitan tantos auxiliares administrativos porque quien consume los auxiliares administrativos es la propia administración. Y sin embargo, por poner un ejemplo, solamente hay un sitio en Don Benito donde se da un curso en formación de soldadura fría. Por poner un ejemplo, y se necesitan más soldadores que auxiliares administrativos. Y eso es una realidad de aquí, es algo que se puede implantar aquí. Vamos a estudiar dónde hay ese empleo. Vamos a buscar nuevas formas de trabajar en Extremadura. Lo que decía él de las reformas laborales es totalmente cierto, y además conseguimos en el jueves pasado que nos aprobara el Partido Socialista, porque la presentamos nosotros, una propuesta para derogar las dos últimas reformas laborales, la del Partido Popular y también la de Zapatero del Partido Socialista. Porque ambas no solamente son lesivas para los derechos de los trabajadores, sino que además tampoco fomentan la economía.
porque no fomentan el empleo de calidad. Si no hay un empleo de calidad y no hay capacidad para consumir, no se puede recuperar la economía. Si tú recortas los salarios, facilitas los despidos e impides que la gente, las personas, tanto la gente joven como las personas mayores, tengan una estabilidad en el empleo, nunca vas a conseguir que la economía remonte, solamente irá para abajo. Irá al proceso que se llama de chinificación del empleo de la economía española y europea, que es lo que se está procurando. En vez de copiar el modelo del norte de Europa o incluso el modelo de Canadá, vamos copiando el modelo chino, donde cada vez se cobra menos, se trabaja más y se produce peor. Y eso es lo que no nos interesa. Cambiando esos tres ejes, tenemos un cambio en la política de empleo juvenil y no. Yo quería también saber, ya que has hablado del empleo juvenil, para las personas mayores de 50 años, porque llega un momento que te despiden y hasta que te jubiles está dificilísimo encontrar empleo. Se ha dado una cosa en la última EPA que no se había dado hasta ahora, que es la estadística exacta, es creo que de las personas de 45 o 55 años son las personas que más contratos le hacen de menos de un día al mes. Una persona, como tú dices, con esa edad, hay muchas de ellas que tienen una familia y que tienen que hacerlo. ¿Cómo puede vivir una persona con empleo de un día al mes? O sea, no es planteable. Esa es la consecuencia de la reforma laboral, como digo, ¿vale? Por lo cual, lo mismo, derogación, que eso es estable. Y luego ahí era la parte que decía, porque hay una parte que en el empleo juvenil es diferente, que viene por la parte de formación y buscar ese nicho de mercado, ¿vale? Y luego hay otra parte que tiene que ver, que más bien es personas que ya están formadas, cómo volvemos a reintegrarles dentro del mercado laboral cuando, como en el espacio de la construcción, se han roto. Hay una parte que tiene que ver con la formación específica y otra, la recuperación estratégica de espacio de mercado. Uno de ejemplos, como ya he dicho, la construcción a través del plan de transición energética. Otro de ellos tiene que ver con la remunicipalización. La remunicipalización, como ya he dicho veces antes, sirve para que sea más económico que el propio Estado pague un servicio. Lo que decimos siempre esto es muy sencillo: si tú tienes si un ayuntamiento paga la limpieza de las calles, pero hay una empresa en medio que se va a quedar con un dinero, significa que si le pagas lo mismo, la empresa se va a quedar con un dinero y va a contratar a menos gente para que trabajen más horas o trabajen de forma más rápida, por lo cual van a perder. Si remunicipalizamos ese presupuesto, podemos hacer dos cosas. Podemos usarlo para que no haya tanto gasto, o podemos usarlo para que se contraten más personas. Digamos, tiene esas dos vertientes. Esas son, por ejemplo, una parte, como ya he dicho, en construcción, en empleo privado y en empleo público. Segunda parte, pymes. Es cierto que hay veces que, como os he dicho ahora, no podemos reactivar todos los nichos de mercado. Hay algunos que, por ejemplo, la construcción, que se puede reabsorber, no se va a hacer. Ahí tiene la parte de las pymes. Con las pymes lo que se va a hacer, que es una de las partes importantes, que una persona de 50 años que ya tiene una experiencia laboral puede convertirse en emprendedor, es que al principio de tu espacio empresarial, ¿no?, cuando tú empieces y cuando tienes mayor necesidad económica, no se pague cuota de autónomo. El problema que tenemos ahora es que una persona que quiere emprender tiene que pagar aproximadamente entre 400 euros al principio, 300 y pico, al final puede usar su propio paro para pagarlo, pero en realidad la realidad es que el mínimo son 280 o 320 dependiendo del tipo, y tienes que pagar todos los meses. Eso, cuando tu empresa está iniciando, si no tiene actividad económica, te la ahoga. Entonces conseguimos que la persona que tenga interés de emprender no lo haga. ¿Qué es lo que decimos? Hasta que no tiene ingresos no se le obliga a pagar la cuota de autónomo, que es ecológico. Si un mes te va un poco peor, después de 2 años de empresa, y ese mes no tienes ingresos, tampoco tienes que pagarlo. O te puedes ir de vacaciones, porque aquí los autónomos parece que no tienen derecho a tener vacaciones. Estamos hablando que es el 90% de los empleos de esta región, entre pequeñas y medianas empresas. Por aquí muchas de ellas son empresas pequeñas o empresas familiares. Y luego, lógicamente, que sea progresivo. No es lógico que el dinero que se paga, cuando a lo mejor tú tienes una empresa pequeña en comparación con otras mucho más grandes. Entonces, son un poquito por ahí, ¿vale? O sea, va con la parte de, como recapitulando un poquito, ayudar al emprendedor,
reactivar sectores que se han caído por la crisis, por lo cual hay que reactivarlos, y hacer la parte de empleo público, remunicipalizar y conseguir más calidad, pero también más personal para poder hacerlo. Entendemos que además es importante esa última parte, porque ahora mismo tenemos una situación en la que hemos perdido derechos sociales por culpa de los recortes en personal dentro de la administración pública, y además sería una falta de reabsorber la parte del paro. Y eso se paga de los que realmente tienen el dinero, que son los que lo sacan a Panamá, obligarles a que no los puedan sacar a Panamá y empezar a pagarles que ellos son los que tienen que pagar y no el ciudadano de a pie, como soy yo y todos vosotros. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Parece que hay un futuro incierto respecto a esto. Venga, voy a volver a criticar y después digo la solución. Ciudadanos ha planteado que el primer año de contrato no se pague IRPF. Las pensiones se pagan del IRPF, como sabéis, los pactos de Toledo, por lo cual, si ese planteamiento que se hace pues no se pueden pagar, tan sencillo. Básicamente, para poder asegurar las pensiones hay dos reformas importantes. Una de ellas, un cambio constitucional para que entren dentro de los presupuestos, cambio legislativo para que entre dentro de los presupuestos generales del Estado, por lo cual no se puedan tocar. Esa sería la primera. La segunda, hay que pagarlas. Estamos hablando de que el Partido Popular, ¿cuánto han sido lo que ha sacado de la sucha? 85.000, eran 55.000, pero en la última actualización ya eran 85.000. Era un 23% del... algo más, 24% de la hucha de las pensiones, ¿no? El dinero que tenemos guardado todos para poder, en momentos de crisis, poder pagarlo. Las pensiones se pagan generando puestos de trabajo. Las pensiones no se pagan quitando IRPF, porque al fin y al cabo quitar IRPF eso es como decir, porque, bueno, como todos sabéis, cuando llega una nómina, el IRPF forma parte de tu nómina. O sea, el IRPF, aunque no lo veas porque lo pagas, forma parte de tus cotizaciones que después van a ser las que te van a hacer la valoración de tu pensión. Por lo cual, si quitamos ese pago del IRPF, la empresa te va a bajar el sueldo, por lo cual tú vas pagando lo mismo, pero tienes menos cotización y no va el dinero a la hucha de las pensiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generar empleo. Generar empleo, eso sí, empleo de calidad. Lógicamente, como había dicho antes, como le había preguntado a la compañera, si estás cobrando estás trabajando un día al mes, no eres capaz de generar dinero para ti mismo ni generar dinero para poder pagar las pensiones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como he dicho antes, el dinero lo hay. O sea, hay dinero para pagar las pensiones. Lo que pasa es que el Partido Popular lo busca en un sitio donde no es. Donde es en las grandes empresas. Las grandes empresas de este país tenemos una presión fiscal muy baja en comparación a la zona euro. Tenemos la presión fiscal más baja. Es que cuando nos dicen, es que vaya a ahogar la economía de España subiendo. No, a ver, nos vamos a igualar a Europa. Y en Alemania van las empresas porque tienen un sistema económico, una estructura económica bien pensada, bien planteada, bien desarrollada. No el turismo de amiguetes, sol y playa que ha generado esta gente durante los últimos 30 años en este país. Ese es el problema de España. El problema de España para poder pagar las pensiones, para poder hacerlo, es generar empleo de calidad y asegurarla a través del legislativo. ¿Vale? Dentro del sistema de pensiones hay unas pensiones que son las PNC, las pensiones no contributivas. Una de las reformas que propone Podemos, que además es que es bastante lógica cuando se explica, es que esas pensiones actualmente se cargan sobre el Sistema Nacional de Pensiones. La propuesta que lleva Podemos es que parte de los impuestos que todos pagamos se destinen a pagar esas pensiones y que no recaiga el peso sobre el Sistema Nacional de Pensiones, sino que tengan su propia contribución, para que así tengan un poquito más de margen. Y luego, pues lo dicho, los impuestos tienen que pagarse, pero tienen que pagarse por las personas que están obligadas tanto moralmente como económicamente a poder hacerlo. Lo que no es normal es que una gran empresa en este país acabe contribuyendo con un 2% de la riqueza o de los beneficios que obtiene, cuando cualquiera de nosotros, de los afortunados que trabajamos en nuestra nómina, nos están quitando todos los meses pues desde un 2 hasta un 8 hasta un 15% o más. Entonces, ese agravio comparativo, nos cuenten lo que nos cuenten, las grandes empresas de este país no pagan impuestos. Y en el resto de países sí se están pagando. Es tan sencillo como que paguen lo que tienen que pagar.
Hola, quería saber los beneficios y perjuicios del paro agrario en Extremadura. El paro agrario ha servido para fijar población en Extremadura. Al contrario que ha pasado en Castilla-La Mancha, estoy hablando primero de un beneficio claro. En Castilla-La Mancha y en Castilla-León, que perdieron las ayudas del paro agrario, la población ha disminuido drásticamente en los últimos 10-15 años, mucho más de lo que ha disminuido en Extremadura. En Extremadura ha disminuido, pero no en igual proporción. En Castilla-León te puedes encontrar infinidad de pueblos que están ya vacíos o solamente con personas muy mayores, lo cual además incrementa los costes del tratamiento, los cuidados que esas personas necesitan, porque personas de 70, 80 años necesitan unos cuidados médicos y unos cuidados sanitarios y sociosanitarios que no son los mismos de una población joven. En Extremadura, si hay algo que ha ayudado a fijar parte de la población en Extremadura, ha sido el paro agrario. Luego, por otro lado, tiene una parte negativa, que es muy clara, ¿no? Y es el fraude en el paro agrario que hay. Todos los que estamos en los pueblos de Extremadura conocemos familias que, teniendo fincas, el padre tiene a la madre o a su esposa y a sus 3 hijos cobrando el paro agrario. Y eso es un fraude. Eso es un fraude, pero no es un fraude a las grandes empresas, es un fraude a todos los extremeños y a todos los españoles, porque eso no se puede permitir. Es decir, el paro agrario tiene que tener una mejor gestión, y el paro agrario debería desaparecer si en Extremadura y en España hubiera una renta básica garantizada para todo el mundo, porque entonces no sería necesario. No sé si te he respondido, si te queda más o menos claro, o si quieres alguna cuestión más. Eso no es verdad. Yo no creo que nadie en España, y perdona que te responda así, no creo que nadie en España quiera vivir con 426 euros, porque eso no es vida. A verlos, haylos, como las meigas decían en Galicia. Habrá quien los haya, pero seguro que no son la mayoría de los extremeños y las extremeñas, que estoy seguro que quieren un trabajo honrado para ganarse la vida, porque no me creo que todo el mundo y todas las personas en Extremadura sean unos sinvergüenzas. No me lo creo, que si no, no estaría orgulloso de mi región como lo estoy. Es una diferencia. Ahora voy a puntualizar yo. Hay una parte también que se va a modificar, ¿vale? Que es uno de los problemas que tiene el PER es que se hace en base a la extensión. Se va a hacer en base a la producción. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero Beth, así evitamos que se produzca ese fraude de ley, y otra cosa, al final lo que fomentas es la producción y el trabajo de una persona, ¿no? No el hecho de que tengas una enorme cantidad de fincas y digas que había plantado, que de hecho se han llegado a encontrar olivos de cartón piedra, que como la Unión Europea hace la foto desde arriba, aquello parece que está olivo y no es un olivo de cartón piedra, ¿vale? Y luego con la parte de la renta básica, voy a poner, a mí me gusta, yo soy muy de mirar numericos, entonces es una cosa que ayudó para estas cosas, que es uno de los países que menos paro tenía, al menos hace un tiempo, ahora sigue teniendo, pero no es una tasa tan bajo, que era Holanda, que estaba sobre un 3,5%. En el momento que Holanda, que ahora, como digo, ha subido con la crisis económica, que estaba en un 3,5%, que es prácticamente el paro que se genera cuando una persona deja su trabajo y pasa a otro, ¿vale? Tenía una tasa de protección que al final de la ayuda pública eran como 1.300, 1.400 euros. La gente no dejaba de trabajar. Lógicamente, cuando haces una renta básica y una renta garantizada, que es como, bueno, el planteamiento de renta garantizada, para ser exacto, que es lo que es renta garantizada y renta complementaria, serían 700 euros a toda persona que esté en situación de desempleo y 900 euros a cualquier persona que esté, que esté trabajando, pero no llegue a esos 900 euros. Primero, ¿cómo se paga? ¿Vale? Bueno, ya me voy enroscando como siempre, pero venga, primero, ¿cómo se paga? Hay suficiente dinero porque tenemos memoria económica. Segundo, como tú dices, ¿no? Esa persona que hace un fraude de ley o decide no trabajar, no es tan fácil. Me refiero a la renta garantizada, se entiende como una protección social que tenemos para una persona. No significa que vayamos a permitir que esa persona esté sin trabajar porque él decide no trabajar, haciendo, o sea, tiene una serie de requisitos. No se le da a cualquier persona, porque sí, eso sí, se da a todo.